Muy buenas tardes. Soy Ana Gabriela Rangel Guzmán y sean bienvenidos a Voces por los Derechos Humanos, Un espacio informativo dedicado a analizar problemáticas sociales que afectan a miles de personas en México y en el mundo. En esta emisión hablaremos sobre 5 casos que han generado indignación y preocupación social. Abordaremos temas de la violencia contra las mujeres, trata de personas y ataques hacia integrantes de la comunidad LGBTQ y más. Además de presentar los hechos, también identificaremos cuáles son los derechos humanos violentados en cada caso y por qué es importante hablar de estos temas en la actualidad. Comencemos con nuestra primera noticia. Detienen a subdirector de policía acusado de violencia contra su esposa. En Tlaxcala, Estado de México, fue detenido Edgar N., quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal, luego de que se difundiera un video donde presuntamente golpeaba brutalmente a su esposa dentro de un domicilio particular. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y provocaron fuertes críticas hacia las autoridades municipales debido a que el agresor era un funcionario encargado de proteger a la ciudadanía. De acuerdo con la información publicada con el periódico Milenio, vecinos del lugar alertaron sobre los hechos luego de escuchar gritos y discusiones dentro de la vivienda. Posteriormente, la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México inició una investigación y se emitió una orden de aprehensión en contra del funcionario. Las autoridades confirman que la víctima recibió atención médica y psicológica, además de medidas de protección para evitar nuevas agresiones. Colectivos feministas señalaron que este caso refleja una problemática constante en México, la violencia doméstica y de género, la cual afecta a millones de personas sin importar su edad, nivel económico o profesión. También mencionaron que el hecho de que el agresor fuera un mando policial genera todavía más preocupación, ya que las personas encargadas de brindar seguridad deben actuar conforme a la ley y proteger los derechos de la ciudadanía. En este caso, fueron violentados diversos derechos humanos fundamentales de las mujeres. Entre ellos se encuentra el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y emocional, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad y no discriminación, y un derecho que se vio demasiado afectado fue el derecho a recibir protección por parte del Estado. Además, especialistas señalan que la violencia familiar puede generar graves consecuencias psicológicas y emocionales y hasta físicas para víctimas, especialmente cuando las agresiones ocurren de manera constante. La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales problemas sociales en México. Muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o desconfianza hacia las autoridades. Por ello, organizaciones civiles insisten en la importancia de fortalecer las instituciones de apoyo, mejorar los mecanismos de denuncia y fomentar una cultura de respeto e igualdad desde edades tempranas. Ahora, Mixki logró escapar de una red de tratas de personas. Pasamos ahora a una noticia relacionada con la trata de personas, uno de los delitos más graves y peligrosos que existe actualmente. Mitzi Cruz, una joven mexicana, relató cómo logró escapar de una red de trata encabezada por su propia hermanastra, quien la explotó durante aproximadamente 2 años. Según su testimonio, desde que era menor de edad fue obligada a permanecer en hoteles y lugar donde era explotada por diferentes tipos de personas. Durante este tiempo sufrió amenazas, aislamiento y violencia psicológica. Mixki explicó que durante mucho tiempo sintió miedo de denunciar debido a amenazas constantes y al control que ejercían sobre ella. Sin embargo, logró escapar gracias al apoyo de un trabajador del hotel que notó señales de peligro y decidió ayudar a contactar a las autoridades. Después de escapar, comenzó un largo proceso legal para denunciar a los responsables. No obstante, también aseguró que enfrentó dificultades debido a la lentitud de las investigaciones y la falta de apoyo suficiente para las víctimas. Diversas organizaciones de defensoras de derechos humanos señalaron que este caso evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas niñas y mujeres frente a las redes de trata de personas.
La Organización de las Naciones Unidas considera la trata de personas como una forma moderna de esclavitud, ya que las víctimas son privadas de su libertad y explotadas para beneficio económico de otras personas. En este caso se vulneraron múltiples derechos humanos fundamentales, como la libertad personal, dignidad humana, seguridad, la integridad física y psicológica, la protección de niños, niñas y adolescentes, el derecho a no ser víctima de explotación y esclavitud, y el derecho a la salud física y mental. Además, especialistas señalan que las víctimas de trata suelen enfrentar secuelas emocionales severas, ansiedad, depresión y dificultades para reintegrarse socialmente después de vivir experiencias tan traumáticas. La trata de personas es un delito que muchas veces permanece oculto porque las víctimas son manipuladas, amenazadas o alejadas de su familia. Por ello, expertos recomiendan fomentar campañas de prevención, fortalecer la educación sobre los riesgos digitales y mejorar la capacitación de las autoridades encargadas de atender estos casos. En nuestras últimas noticias, las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional ha alertado sobre el aumento de agresiones y asesinatos contra integrantes de la comunidad LGBTQI+, en distintos países. De acuerdo con la organización, muchas personas son atacadas únicamente por su orientación sexual o identidad de género, lo que representa una gran violación a los derechos humanos. Amnistía Internacional explicó que las personas LGBTQI+, continúan enfrentando discriminación, discursos de odio y violencia física en diferentes partes del mundo. Además, muchas agresiones no son denunciadas debido al miedo, la discriminación institucional o la falta de confianza en las autoridades. La organización también destacó que las mujeres transgénero son uno de los grupos más vulnerables, ya que frecuentemente sufren exclusión social, violencia y dificultades para acceder a empleo, salud y educación. Empezamos con Asia. La censura, violencia y retrocesos en los derechos LGBTQI+. El informe de Amnistía Internacional advierte que una tendencia clara, el respeto a los derechos de las personas LGBTQI+, siguió reduciéndose y los ataques directos contra este colectivo fueron frecuentes. A pesar de ello, la mayoría de los países de la región carecen de leyes integrales contra la discriminación, lo que deja millones de personas sin protección. Por ejemplo, en Pakistán se registraron asesinatos de personas transgénero, lo que reflejó la violencia extrema que existe en el colectivo. En Vietnam, la presión estatal llegó a la cancelación de celebraciones del orgullo, limitando la visibilidad y el derecho de la reunión. Y en China, la represión adoptó la forma de una censura cada vez más sofocante sobre cualquier expresión queer. La cancelación de actuaciones de la reconocida artista trans Jin Xing despertó el temor a un control más estricto sobre la presencia LGBTQI+ en los espacios públicos. A lo largo del año, la policía detuvo o interrogó a autoras de historias de amor entre chicos, los ya conocidos Danmei o Boys Love, BL, por publicar relatos homoeróticos en internet, y según diversas fuentes, al menos 30 escritoras y escritores, en su mayoría mujeres, fueron multados o sometidos a detención administrativa en el marco de una campaña de represión en junio. La censura llegó también al cine y a las redes sociales con el estreno de la película Together. En la China continental se suspendió después de que se revelara que la escena de una boda entre personas del mismo sexo había sido modificada digitalmente para aparentar una boda heterosexual, y las publicaciones de críticas con esta decisión fueron rápidamente eliminadas. Ahora vamos a África, donde las leyes y los discursos de odio y la persecución contra las personas LGBTQI+ siguen. En África, la homofobia sigue estando profundamente arraigada y en muchos casos es respaldada por las leyes y discursos políticos. Las normas sociales patriarcales y actores contrarios a los derechos humanos continúan alimentando la discriminación y la violencia contra las personas LGBTQI+ en toda la región. Uno de los ejemplos más extremos es Uganda. La ley contra la homosexualidad fue aprobada en 2023. Se mantiene con una de las más duras en el mundo,
ya que contempla penas de cadena perpetua por relaciones entre personas del mismo sexo e incluso la pena de muerte en casos de homosexualidad agravada. Desde su aprobación, el impacto ha sido inmediato: detenciones arbitrarias, agresiones y un aumento del discurso de odio que ha intensificado la persecución. En Ghana, la situación también es preocupante. Las personas LGBTQI+ sufren discriminación constante en un contexto marcado por la tramitación de uno de los proyectos de ley más severos del continente. Debe de aprobarse plenamente. No solo castigaría a las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, sino también a quienes defienden la igualdad y los derechos del colectivo, incluyendo activistas y organizaciones. Mientras en América, la homofobia y los crímenes hacia la comunidad LGBTQI+ siguen. Mientras en algunos países con marcos legales más avanzados en América se encuentran, en otros se consolidan políticas que restringen los derechos y alimentan un clima de hostilidad hacia el colectivo. El informe de Amnistía Internacional advierte que las personas LGBTQI+ siguen enfrentándose a altos niveles de violencia y discriminación y desigualdad en un marco donde la impunidad es la norma de muchos países. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump impulsó un retroceso significativo en la protección de derechos LGBTQI+, especialmente en el caso de las personas trans. Una orden ejecutiva para restaurar la llamada verdad biológica definió el sexo como una categoría inmutable de varón o mujer, lo que permitió recortar programas públicos, eliminar financiación y borrar referencias a la diversidad sexual y de género en documentos oficiales. El impacto de este clima político se reflejó también en la violencia. Entre mayo del 2024 y mayo del 2025, la organización GLAAD documentó 932 incidentes anti-LGBTQ en 49 estados y en el Distrito de Columbia, lo que equivale a una medida de 2,5 ataques al día. Al menos 84 personas resultaron heridas y 10 murieron durante estos episodios. A nivel legislativo, la ofensiva también fue intensa. Se presentaron más de 616 proyectos de ley anti-LGBTQI+, de los cuales 74 llegaron a aprobarse. Muchas de estas normas restringen el acceso a jóvenes trans a servicios de salud, de afirmación de género o censuraron contenidos relacionados con la diversidad en las escuelas. En este caso, se violentaron muchos derechos hacia la comunidad LGBTQ+, en donde se destaca el derecho a la vida, a la igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad y orientación sexual, el derecho a vivir libres de violencia y el derecho a la seguridad y acceso a justicia. Especialistas consideran fundamental promover el respeto, la inclusión y la educación sobre la diversidad para disminuir la discriminación. Las noticias presentadas hoy reflejan problemáticas que siguen presentes en nuestra sociedad: violencia contra las mujeres, trata de personas y discriminación hacia la comunidad LGBTQI+. Todos estos casos muestran la importancia de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas sin importar su género, orientación sexual o condición social. Informarse y generar conciencia es uno de los pasos más importantes para construir una sociedad más justa y segura. Gracias por acompañarnos en Voces de la Realidad. Hasta la próxima.